Bienvenidos a Sal y Pimienta Fiscal, donde nos reunimos a conversar y degustar los temas de actualidad en materia tributaria. El podcast donde exploramos los sabores e ingredientes de la cocina fiscal que nos afectan en la vida personal y de empresa. El menú está en la mesa, y para dirigir el festín tenemos a nuestros maestros gourmet, que son apasionados de la cocina fiscal y expertos en facturación electrónica. Antonio Hernández Ross, Carlos Ibáñez Belmont y María Dolores Salas Reyes, especialistas de Digital Signature. Comenzamos. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a su episodio de Sal y Pimienta Fiscal. Yo soy Dolores Salas y en esta ocasión estoy al frente de la cocina, justo en estas fechas llenas de tradición de la cultura mexicana, en las que celebramos la visita de nuestros fieles difuntos, o mejor conocido como Día de Muertos. Y para estar acorde con esta tradición, hoy vamos a revisar y analizar la receta del brujo mayor, que desde hace algunos años ha venido aterrorizando a los contribuyentes y que cada vez que anuncia cambios pone de punta los pelos de hasta del quien lleva el más exigente control de las obligaciones tributarias. Como se podrán dar cuenta, el día de hoy vamos a hablar de los últimos cambios al complemento carta aporte. Y para ello está con nosotros nuestros estimados amigos y especialistas, José Antonio Hernández Ross y Carlos Ibáñez Belmont. Juntos prepararemos esta terrorífica receta al calor del fogón y del caso. Para ponernos en ambiente, los invitamos a escuchar la siguiente leyenda. Había una vez un camionero llamado Juan. Durante años, Juan había recorrido las carreteras, transportando mercancías de un lugar a otro en su gran camión. Su trabajo era agotador y solitario. Una noche, después de un largo día de conducción, Juan estacionó su camión en un área de descanso cerca de un bosque. Estaba agotado y se retiró a la litera de su camión, listo para descansar. Pero esa noche, el sueño de Juan se convirtió en una pesadilla inquietante. En su sueño, Juan se encontraba en su camión, pero no estaba solo. Había una presencia oscura y aterradora en el asiento del pasajero. El camión se movía a una velocidad vertiginosa por carreteras retorcidas y oscuras, y la presencia maligna parecía estar tomando el control del vehículo. La pesadilla se volvía más aterradora a cada momento que pasaba. Juan luchaba por retomar el control de su camión, pero la oscuridad lo envolvía. Era una pesadilla interminable de la que no podía escapar. Gritaba, sudaba y se revolvía en su litera, pero no podía despertar. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Juan se despertó con un sobresalto. Estaba empapado en sudor y temblando. Miró la cabina del camión, y ahí estaba la representación impresa de la carta aporte. Se sintió a salvo. Pero la pesadilla apenas iniciaba con la carta aporte 3.0. Muy bien, pues ya nos pusimos tenebrosos, ya estamos un poco nerviosos, ya empezamos a sentir ese miedo de cuando nos empezamos a ver la página de nuestras autoridades. Y pues bien, Carlos, ¿qué te parece si empezamos contigo y nos das un breve antecedente de lo que es la carta aporte y cómo tenemos que poner en la ofrenda un sitio especial para lo que es la versión 2.0 de este complemento? Claro que sí, María Dolores. ¿Qué tal? Mucho gusto y queridos escuchas, un placer estar en esta ocasión con ustedes. Efectivamente, con la festividad de Día de Muertos, que pues parecería muy ad hoc al tema que vamos a platicar, como bien lo comentas, pues vamos a compartir esta historia de ultratumba, esta historia de terror, o a complementarla. Brevemente me gustaría compartir con ustedes que a partir de enero de 2022, como ustedes recordarán, ya es obligatorio en México, al momento de transportar cualquier bien o mercancía por zonas de jurisdicción federal, estar amparando este traslado de mercancía con un complemento de un CFDI que se denomina carta aporte.
Este complemento carta aporte versión 2.0, insisto, es el que hoy en día está vigente, partió su vigencia de enero de 2022 y pues bueno, ha traído una regulación, digamos, excesiva, muy robusta de todas las mercancías y bienes que se transportan, de los medios, diversos medios de transporte, ya sea autotransporte, transporte férreo, marítimo o aéreo. Y respecto de dicha versión, pues hoy la autoridad publica una actualización a la misma, denominada versión 3.0. El 25 de septiembre, para ser exacto, de 2023, en el portal del SAT se publica esta nueva versión. Entonces, pues ya tendremos que estar velando y prendiendo los cirios a la versión 2.0, en virtud de que la misma pues dejará de tener vigencia el 31 de diciembre de 2023. No sin antes, pues permíteme señalar que toda la normatividad que hoy en día arropa a esta versión del complemento carta aporte, hablando de reglas de resolución miscelánea fiscal, pues siguen vigentes. Todo el esquema que conocemos de los transportistas o quienes se dedican a prestar este servicio y tienen que emitir el complemento carta aporte con un CFDI de ingreso sigue vigente. Lo mismo que los poseedores tenedores de mercancía o intermediarios tendrán que estar emitiendo el CFDI de traslado con el complemento carta aporte. No hay cambios robustos en la normatividad. Lo único que se modifica es la versión, el estándar del complemento, y el 20 de octubre el SAT publica así en la resolución miscelánea un artículo transitorio dentro de la primera versión anticipada de la octava resolución de modificaciones para este año, en donde establece 3 puntos relevantes, hablando de la nueva versión. Esta entrará en vigor el 25 de noviembre. Esa es fecha importante, 25 de noviembre 2023 entra en vigor. Existirá un periodo de convivencia hasta el 31 de diciembre de 2023 entre la versión 2 y 3, es decir, que los contribuyentes podrán estar utilizando pues ya como en su última etapa de vida esta versión 2.0, y a partir de enero de 2024 la versión obligatoria y válida que pueda amparar el transporte de las mercancías será la versión 3.0. Eso es lo que aclara la autoridad en un artículo transitorio en esta miscelánea y pues da cierta tranquilidad, aun y cuando vamos a ver que existen algunos rubros muy particulares que siguen teniendo duda. Este es el antecedente, es la vigencia y la convivencia de esta nueva versión que pues que traerá sus retos y vemos que ahí traerá sus propias pesadillas. Ya nos compartirá José Antonio parte de estas pesadillas, ¿verdad? Que traerá a los transportistas esta nueva versión del complemento carta aporte. Muchas gracias, Carlos. Hay algo que a mí me inquieta mucho. Recordarán que al inicio del año salió una facilidad en el que la autoridad señalaba que no se iban a considerar que se incumplía con las disposiciones fiscales por emitir el CFDI carta aporte cuando éste no contaba con la totalidad de los requisitos contenidos en los instructivos o en la normatividad. En este sentido, y dado que nos comentas que estamos iniciando o que va a entrar en vigor una nueva versión del complemento carta aporte, que justamente es la versión 3.0, me gustaría saber, Toño, si en tu opinión esta facilidad sigue jugando o sigue siendo un beneficio para los contribuyentes, pero ahora en la versión 3.0. Sí, Lolita, fíjate que esta parte está muy interesante y ahorita que estamos muy ad hoc con esta fecha precisamente de Día de Muertos y jugando obviamente siempre respetuoso de nuestras tradiciones mexicanas, pero también reconociendo que nuestro país pues de alguna u otra forma también adoptamos algunas otras costumbres de otros países y es tradicional que los niños se disfracen y vayan a pedir dulces, pues creo que este ejemplo y esta analogía queda muy bien cuando hablamos de esta famosa frase que los niños te dicen de dulce o travesura. Entonces estamos igual con esta disposición transitoria. Esta disposición transitoria básicamente lo que dice y lo que tú comentas es
A todo aquel que implementó en su momento la versión 2.0, se le permitía y que fue obligatoria a partir del 2022, de enero del 2022, se le estableció un periodo de gracia hasta el 31 de diciembre de 2023 para que en el caso de que cometiera errores en el llenado del complemento de carta aporte, el mismo no fuera sancionado con multas por esos errores. Y que esto tampoco se pudiera vincular tratándose de mercancía que se traslada ya o se interna al país o se sale del país porque está asociada a procedimientos de comercio exterior, no se pudiera vincular con temas de contrabando, ¿no? Por un error de llenado. Efectivamente, ahí está un poco el dulce para promover el uso de esta factura y efectivamente el mismo también aplicaría hasta el 31 de diciembre de 2023 para esta nueva versión 3.0 que, como ya señaló muy bien Carlos, entraría en vigor a partir del mes de noviembre, del 25 de noviembre de este año. Más sin embargo, ¿dónde está la travesura? Ese es el dulce, pero la travesura es lo que no nos dice esa disposición. Y esa es la parte que me gustaría alertar a nuestros escuchas. En el caso muy específico del tema de los comprobantes y de los complementos en general, estos obviamente lo que amparan pues una operación que eventualmente es susceptible de deducirse para efectos del impuesto sobre la renta o acreditarse para efectos del IVA. Si nosotros no la llenamos correctamente este complemento de carta aporte, a pesar de que no nos pueden multar, eventualmente nos pueden cuestionar que ese error de llenado del estándar o de los requisitos del complemento puede estar impactando en la no deducibilidad del comprobante de servicios cuando nosotros, por ejemplo, contratamos servicios de transporte. Entonces, mucho ojo, no nos vayamos con la idea del dulce, en el sentido de que podemos cometer errores y estos no tienen un impacto. Eventualmente, si la autoridad se pone la máscara de terror y en procesos de auditoría de años subsecuentes verifica estos complementos y no están llenados correctamente, eventualmente nos podría cuestionar la deducibilidad de las operaciones asociadas a estos complementos de carta aporte. Entonces, siempre la recomendación a nuestros escuchas es, tenemos que tener un especial cuidado en el llenado correcto si ya estamos utilizando la versión 2.0, que es lo que ya es obligatoria, o bien si ya sea que a partir del mes de noviembre o en enero de 2024 empecemos a llenar esta nueva versión 3.0 de complemento de carta aporte. Gracias, Toño. Y pues muy clara la explicación que nos das. Nos quedamos con esta parte de tener precaución, no nos confiemos de la facilidad, tratemos desde un inicio de la obligación cumplir de manera correcta. Y pues bien, antes de iniciar con el cortejo fúnebre de lo que es el complemento carta aporte versión 2.0, pues sería bueno entrar en materia y empecemos a platicar de cuáles son estos nuevos ingredientes que se incluyen a esta nueva versión 3.0 que ya nos señalabas, Carlos, que tiene vigencia a partir del 25 de noviembre y de manera obligatoria a partir del 1 de enero de 2024. Pues adelante, Carlos. Sí, María Dolores, muchas gracias. Pues mira, en esta ocasión el satánico se pone creativo nuevamente e incorpora algunos campos de uso requerido en esta versión. Voy a destacar los más relevantes, como la asignación de un identificador único en el complemento carta aporte. Aquí es importante señalar que este identificador que establece el SAT se obtenga con un estándar internacional denominado RFC 4122, que es ya es conocido por los contribuyentes, por los proveedores, porque es el folio fiscal del comprobante que hoy en día se utiliza y se plasma en el momento de la certificación o del timbrado. Entonces, ahora parecería que le pone la autoridad un identificador al complemento carta aporte distinto, partiendo de la misma de la misma mecánica o del mismo estándar. Sin embargo, solicita que en este UID, que está compuesto por 36 caracteres,
los primeros 3 caracteres los sustituya por 3 letras C mayúscula. Es decir, que este identificador pues se truquee o se le meta mano de manera manual para que pueda tener un distingo de lo que es el folio fiscal de un CFDI. Es decir, si fuera, y se entiende tal vez de esta manera el por qué le pone este diferenciador. ¿Por qué? Porque hoy en día sus herramientas del SAT y de muchos contribuyentes es identificar los folios fiscales de los comprobantes. Si fuera un folio igual al que hoy en día se considera para los CFDIs, pues no podrían distinguirse. Entonces, para hacer ese distingo, la autora dice, oye, haz este UID de la misma manera, pero métele tres letras C, que es el componente diferenciador, por decirlo de esta manera. Entonces ahí vamos a ver que con estas historias de ultratumba y ya comentaba José Antonio de Halloween, pues sale un Frankenstein, ¿no? En donde no es un UID conforme al estándar internacional, es algo que le metes mano, que lo modificas, que lo haces manual y que pues puede ser motivo de errores o de algunas inconsistencias, ¿no? Ya el nivel de seguridad de ese folio yo creo que va a estar mermado, va a estar incompleto. Entonces nos pide que hagamos un Frankenstein con este dato. Otro dato relevante es que, y aquí sí creo que tiene un sustento y una razón de ser muy fiscal, que es en los datos del Istmo de Tehuantepec. Recordemos que en esta administración pues se dan ciertas facilidades a este tramo que conocemos de Istmo de Tehuantepec. Incluso en fechas muy recientes se publica un decreto de estímulos y beneficios fiscales para los contribuyentes que estén y que cumplan con el citado decreto. Dentro de estos beneficios hay uno relacionado con impuesto al valor agregado, en el cual se va a otorgar un crédito de hasta el 100% del IVA a las operaciones que se realicen por contribuyentes que se encuentren en esta región del Istmo, en los polos del bienestar, denominados de esta manera. De tal manera que si alguien que está en estos polos presta un servicio a alguien que está dentro del polo o en otro polo distinto, recordemos que hoy en día hay 10 polos del bienestar publicados, va a tener un crédito del 100% del IVA, siempre y cuando no se traslade en el comprobante fiscal respectivo. Entonces, creo que este dato sí es muy fiscal y le va a permitir a la autoridad identificar estas operaciones que se están realizando en el Istmo y que por consecuencia pudieran traer un no traslado del impuesto al valor agregado. Ahí el único dato interesante es que a la fecha de publicación del catálogo, aquí tenemos un catálogo de los polos del bienestar o de los polos del Istmo de Tehuantepec, hay seis polos, cuando hoy en día ya hay 10 polos publicados. Creo que aquí la autoridad tendrá que actualizar simplemente su catálogo, pero esa es la razón de ser de estos campos nuevos identificados con el Istmo de Tehuantepec. Hay una sección importante y creo que es la más robusta de esta nueva versión, que está identificada con el sector de COFEPRIS, con el sector de medicamentos, con el sector de plaguicidas y fertilizantes, con sustancias tóxicas, con psicotrópicos, perdón, ya me está haciendo efecto el psicotrópico a mí, y precursores químicos. Este sector es más robusto porque en conjunto está incorporando 20 atributos nuevos que permitirán identificar con mayor precisión estos subgrupos que acabo de comentar, que son 5, y pues atendiendo a cada subgrupo, ya sea medicamento, precursor químico, psicotrópico, en fin, habrá que estar identificando datos muy particulares. Por citar algunos, tendría que estar señalando, pues, en primera instancia, cuál es el sector de COFEPRIS al cual pertenece. Insisto, hay 5 sectores de COFEPRIS. Tendrá que estarse señalando, entre otros, el nombre del ingrediente activo, el nombre químico, la denominación genérica del producto, la denominación distintiva del producto, el fabricante, su fecha de caducidad, el lote del medicamento, por citarte algunos. Habrá algunos escenarios, como en el caso de plaguicidas y fertilizantes,
en el que exclusivamente se incorporen 2 datos que nos está solicitando el estándar, pero de ahí en fuera, pues la mayoría sí son cerca de 7, 8 atributos que tendrán que identificarse de manera particular para este sector. Por lo mismo, considero que es el sector que más impacto tiene con esta nueva versión y que habrá de estar teniendo especial cuidado en la obtención de estos datos, en su manejo y en el proporcionarlo, en su caso, al transportista, ¿no? Recordemos que la obligación de un llenado correcto del complemento carta aporte es de ambos, el dueño de la mercancía y en su caso el transportista. Entonces, en caso de transportar productos a través de un tercero, creo que recobra mayor importancia porque son datos muy particulares y muy específicos. Dentro de estos campos nuevos, en esta nueva versión tenemos el relacionado con comercio exterior. Podría decirte que es el segundo rubro más importante. Tratándose de entrada o salida de mercancía, esto es de tránsito internacional o de transporte internacional. Ya en la versión 2.0 se nos solicitaba identificar si una operación era de transporte internacional. Si era así, habría que identificar si era entrada o salida de mercancía. Si era entrada, nos pedía el dato del pedimento de importación. Con esta nueva versión se abre el abanico de documentos en materia aduanera para identificar perfectamente el régimen, ya no solo en importación, sino también en exportaciones. Entonces ahí vamos a encontrar que se están solicitando datos nuevos de los documentos aduaneros relacionados con estos diversos regímenes de comercio exterior. Dentro de estos cambios también recobra importancia el relacionado con el autotransporte marítimo vía ferry. Ahí también creo que es el tercero en nivel de importancia, yo así lo catalogaría, de establecer ciertos datos que permitan identificar la mercancía que va a bordo del ferry. Y esto es a través de los propios folios fiscales de estos complementos carta aporte que van a incorporarse al ferry o que van a ser trasladados por el ferry. Entonces ahí vemos ya una primera aplicación práctica de este folio fiscal o identificador único carta aporte que nos está exigiendo la autoridad en esta versión incorporar. Entonces, ojo para transportistas que lo realicen a través de este medio, que es el ferry. Y finalmente, pues vamos a encontrar que hay un cambio importante de autonomía en la representación impresa con un código QR. Ya tendremos oportunidad de detallar más el punto, pero a grosso modo estos son los cambios más trascendentes que podemos estar citando. Habrá algunos que voten para algunos contribuyentes que sean muy específicos de estos sectores, pero en términos generales podríamos concluir que esos son los cambios. María Dolores. Muchísimas gracias, Carlos. Como bien lo señalas, este complemento tiene muchas sorpresas y algo que inquieta mucho, pues es este nuevo atributo que nos comentas, ¿no? Este nuevo campo que se llama IDCCP o identificador, que si bien hemos escuchado de otros colegas que solucionan un tema incluso de información de competencia económica al proporcionar información del costo del servicio con los operadores y que igual pudiera ser utilizada de forma desleal justamente por estos operadores al conocer el costo del servicio y que entre ellos pudieran estar intercambiando información y que hasta cierto punto podríamos decir que es información íntima o privada de quienes ofrecen los servicios, ¿no? Entonces, pues este nuevo atributo, pues a lo mejor trae algunas cosas nuevas, pero también trae algunas implicaciones. Aquí, Toño, me gustaría que nos pudieras comentar cuál es tu opinión respecto de este nuevo atributo que se incorpora en esta versión 3.0 y que, como ya lo comentaba también Carlos, con este nuevo requisito de las representaciones impresas, que inclusive lo vimos en esta anticipada de la 8ª resolución, donde nos hacen una modificación a la regla 2717 de las representaciones impresas y ahora nos dicen que tenemos que tener un QR específicamente para el complemento carta aporte.
Y Lolita, fíjate que ya ahorita que estamos al calor de esta plática que dicen que luego los sustos con pan son mejores, ahorita hablando del famoso pan de muerto, ¿no? Que es muy tradicional en nuestras fiestas, pues tiene sus claros identificadores. El pan de muerto, además de tener un sabor muy, muy particular asociado a un sabor fuerte, a mantequilla, esas notas tan específicas al sabor a naranja y al anís que tienen estos panes tan tradicionales de estas fechas, pues, y también el arquetipo que tienen siempre de tener estos famosos huesitos que hacen o que lo hacen único y lo identifican muy particularmente como un pan de muerto, pues es lo mismo que hace la autoridad con el complemento de carta aporte. Nosotros, y para nuestros escuchas, es común ya en su uso cotidiano cuando emiten un comprobante fiscal, advertir que este comprobante fiscal efectivamente tiene un identificador único. Este identificador único es lo que conocemos nosotros como el famoso folio fiscal. Y ordinariamente hasta la versión 2.0, cuando hablábamos de un identificador único, solo lo entendíamos o lo referíamos al comprobante principal del cual, permíteme, cuelga o está adjunto el complemento de carta aporte. Con los cambios de la versión 3.0, efectivamente, la autoridad incorpora la necesidad de darle también un identificador único al complemento de carta aporte, es decir, además de ese folio que identifica el comprobante del cual nosotros colgamos el complemento, también este complemento de carta aporte va a tener un identificador único. Cosas importantes, y más allá de meternos al estándar. El folio único que metemos en el comprobante fiscal se genera por el propio PAC o por el proveedor de servicios de certificación al momento que nosotros lo mandamos al timbrado. En el caso del identificador único que se va a incorporar al complemento de carta aporte, que va a cumplir o va a tener el mismo estándar que ese folio, que son 36 campos que se asocian a la identificación de ese número y le permite ser un documento único identificado a través de este identificador, pues le pide a la autoridad que lo identifique también al inicio con 3 Cs que se asocian al complemento de carta aporte, y lo vamos a tener que generar no al momento de timbrado, sino previamente, es decir, nosotros como emisores lo tenemos que mandar. Ahora, este estándar es un estándar universal y hay aplicativos que nos permiten generar, aunque vale la pena comentar que aunque el SAT no ha aclarado mucho, más bien no ha aclarado nada en este punto, ya los PACs se están adelantando y están ofreciendo también este servicio como un servicio adicional, no propio del timbrado, pero sí en la generación, para que a través de ello puedan sus clientes estar generando este identificador. Ahí la parte importante, y tiene que ver mucho con lo que tú dices, es cuál es el objetivo que tiene este identificador y que atiende, ahí sí le tengo que dar la palomita a la autoridad, de atender a una necesidad que tú bien planteabas. Hoy por hoy, muchas veces, inclusive nosotros como asesores, le recomendábamos a los clientes que le solicitaran a sus proveedores de servicios de logística o a los proveedores que subcontrataban a su vez los servicios de transporte, que les permitieran o que les compartieran el complemento de carta aporte. Un hecho era que al momento de compartirles el complemento de carta aporte, pues también le estaban revelando los datos del comprobante principal, en donde había datos asociados, pues claramente al tema de, pues, las cuotas o los montos por los cuales estaban contratando el servicio, y eso pues podía tener un tema inclusive hasta de temas de competencia o de cuestionamiento por parte de sus clientes, ¿no? Con la idea de generalizar esto y de facilitarlo, pues ya se genera un documento en donde se pudiera escindir el comprobante principal del complemento. Y esto va muy de la mano con lo que comentaba Carlos también de la representación impresa. Precisamente el 20 de octubre, la autoridad, dentro de las modalidades de la representación impresa, aparte de hablar de este famoso QR, que ahorita vamos a hablar de su contenido, habla de la posibilidad de que esa representación impresa se pueda dividir. ¿Esto qué quiere decir? Que puedas estar generando una representación impresa exclusivamente del complemento de carta aporte y no del comprobante principal. Esto tiene claras luces
de esta necesidad de nada más entregar esa parte de este documento digital en su representación impresa para no estar compartiendo información adicional. Y esto también va mucho de la mano con lo que le pueden estar entregando al transportista al momento de estar moviendo la mercancía, porque él al tener la representación impresa, pues muy posiblemente ya se va a poder acotar la información asociada a algunos datos de la mercancía, a datos de propios, que sí tienen que estar en los 80 y tantos campos que tenemos que llenar de un complemento de carta aporte ordinario de transporte, por ejemplo, terrestre, entre 40 y 80 campos, pues bueno, se van a restringir y este precisamente QR que ahora vamos a tener que incorporar en esta nueva versión me va a dar 3 datos. Me va a dar primero el dato de la fecha, de hora y de llegada de la mercancía que se está reportando en el complemento de carta aporte. Me va a reflejar el identificador único, el dato de estos 36 dígitos que se asocian e individualizan a este complemento de carta aporte, y me va a dar el dato de la hora de timbrado de ese complemento de carta aporte. Entonces, a partir de ello y de lo que la autoridad más adelante pueda restringir en el instructivo de llenado, en las guías de llenado, muy posiblemente la representación impresa ya no va a contener la totalidad de la información. Y eso lo vemos como un acierto, porque de cierta forma ahí se podrá cuidar o evitar que información que pudiera ser sensible asociada al traslado de la mercancía, pues no se esté compartiendo o no pueda tener inclusive una fuga de información asociada a toda la cadena que esté involucrada en el movimiento de esa mercancía. Ojo, el hecho de que nosotros en esa representación impresa y en ese QR veamos información limitada que les comento, no quiere decir que a través de la consulta de ese QR, a través de diferentes dispositivos, la autoridad que nos puede estar revisando cuando estamos moviendo la mercancía, la Guardia Nacional, eventualmente la Agencia Nacional de Aduanas, puedan, a partir del dato de ese identificador único, pues sí hacer una consulta más específica de la información que en una primera instancia, por ejemplo, el chofer no podría estar viendo, ¿no? Con el simple escaneo de ese QR. Pero bueno, esas es un poco estas modalidades, y ahí sí ahí sí le damos su estrellita o le ponemos su dulcecito a la autoridad. Sin embargo, esto va a implicar un reto de implementación para generar este ID, este identificador único, y para obviamente incorporar este QR en el complemento de carta aporte. Muchas gracias, Toño. Pues efectivamente, como bien lo señalas, dentro de estas historias de terror, pues alcanzamos a ver una luz al final, ¿no? Por lo menos hay algún razonamiento ahí que, como bien señalas, merece que reconozcamos por parte de la autoridad que hay algo, al menos, que está haciendo bien. Esperemos que esta luz no se apague en el camino y que se mantenga por mucho tiempo, y así como está haciendo esto, que va a beneficiar sin duda a las empresas, pues esperemos más cambios positivos que negativos, y que se siga manteniendo este sentimiento de terror y de angustia en los contribuyentes, ¿no? A mí me gustaría conocer, y también me gustaría que lo compartiéramos con nuestra audiencia, partiendo de la cercanía que en algún momento ustedes tuvieron con el brujo mayor, con el SAT, si pudieran platicarnos cuál sería el motivo o el razonamiento que la autoridad tomó en cuenta justamente para hacer estos grandes cambios en el complemento carta aporte, y por qué, digamos, la tardanza en sacar estos cambios, una vez que justamente en este año tuvimos tanto la versión 2.0 y volvemos a tener un nuevo cambio. O sea, ¿cuáles fueron las razones o los motivos que la autoridad tiene para hacer estos cambios? Y me gustaría que empezáramos primero contigo, Carlos, y después con Toño. Sí, con mucho gusto, María Dolores. Pues vaya, nos la pones muy complicada. Pensar qué quiso o cuáles son los razonamientos de la autoridad, la verdad es que está complicado a la luz de lo que hace, ¿no? O de lo parcialmente que ha emitido. Como bien comentas y comentó Toño, al día de hoy pues no tenemos mayor claridad o luz respecto de los instructivos actualizados. La autoridad no ha actualizado los instructivos.
no ha emitido alguna serie de preguntas y frecuentes que sabemos que ahí se legisla prácticamente, ¿no? Y se aclaran muchos puntos oscuros. Eh, Sin embargo, creo que sigue una tendencia de utilizar documentos fiscales con fines extrafiscales, sobre todo pues en sectores que podrían considerarse vulnerables, como los petrolíferos o hidrocarburos, como las operaciones de comercio exterior y sobre todo, pues ahora el sector de medicamentos o psicotrópicos, ¿no? Precursores químicos que se pueden emplear, y lo dice la legislación. Hay una ley especial de precursores químicos duales, que estos sustancias pueden utilizarse tanto para bien como para mal, ¿no? Una sustancia que puede hacerse un medicamento o bien que puede emplearse para algo ilícito o algo ilegal. Entonces, creo que tiende a muchas solicitudes nacionales e incluso más allá de la frontera de controlar ciertos sectores que son vulnerables, que sin duda muchos de ellos no están en la economía formal, ¿no? Recordemos que al inicio de la administración se combatía el huachicoleo y por ahí hubo cuestiones de un complemento de hidrocarburos que a la fecha no he visto en su vida nacer, ¿no? Pero que ahí está, ¿no? Y que hay ciertas restricciones para que estos bienes se transporten siempre acompañados de un complemento de carta aporte. Es decir, no le aplica una facilidad de traslado local, lo mismo que medicamentos y comercio exterior. Entonces, si no le aplica la facilidad de no hacer un complemento carta aporte, ahora pues piden que haya más control e identificación de todo lo que se está transportando al respecto. Creo, y para no hacerme bolas, diría que atiende a fines distintos a lo fiscal, que con los criterios ya que la Corte ha pronunciado, si bien no sobre la constitucionalidad de la figura de carta aporte per se, sí respecto al otorgamiento, por decirlo, de la suspensión en amparo, ¿no? Que el contribuyente que impugne las normas de carta aporte no se le va a conceder la suspensión. ¿Por qué? Porque la Corte o el Poder Judicial ha establecido que pues hay un bien mayor, que es el evitar, por decirlo de esta manera, que haya mercancías de contrabando, ¿no? O sea, a la luz de evitar el contrabando, dice, no es viable que yo esté dando una suspensión poder judicial en contra de estas disposiciones, lo que llevaría aún impugnando su constitucionalidad y tal vez en un futuro teniendo sí una sentencia que las declare inconstitucionales. Por el momento pues no es viable otorgar suspensiones, y creo que ahí se cuelga la autoridad y dice, y lo ve como pues la vamos ganando, ¿no? En esta partida la voy ganando, y entonces, pues si no me la pueden suspender, y ahí tengo solicitudes de muchas autoridades para controlar otros sectores más allá del tema netamente fiscal, pues lo están aprovechando y le están metiendo mano, ¿no? Y ahí nos faltarían otros, no sé si al rato regulen la fauna silvestre y cuestiones que digas, oye, no tienen netamente un tema fiscal, pero por ahí nos pidan que en el complemento a carta aporte, si transportas algo de otra dependencia federal, pues ahí lo identifiques, ¿no? Y entonces ya se vuelve un documento que de 142 campos hoy en día en la versión 2.0 se aumenta a 180 campos. No todos van a ser aplicables porque dependemos del tipo de bien, si es un bien peligroso, si es ahora un bien del sector COFEPRIS y el tipo de transporte, pero en lugar de haber una reducción a esta carga administrativa, una simplificación administrativa, pues vemos que la autoridad a su muy natural y puro estilo, pues está complicando las cosas. Está complicando las cosas al sector formal sin resolver realmente un tema de fondo, que es el cumplimiento del resto de los contribuyentes que puedan emitir este complemento. Deja ya, como comentaba Toño, si lo hacen bien o mal, o si tienen el dulce de hacerlo medio bien, ¿no? Con una área de oportunidad de la deducción, pero aquí ni siquiera se está tomando esa reflexión la autoridad de quién lo está haciendo y si lo están haciendo bien, y ya le está metiendo más datos y ya lo está satanizando más
¿no? De tal forma que, en mi opinión muy personal, creo que más que impulsar que haya más contribuyentes que lo utilicen, creo que va a haber menos contribuyentes que lo puedan utilizar, ¿no? O que lo estén utilizando. Pero bueno, esa es la opinión y pues habrá los formales, como siempre, que se le carga pues la mano, ¿no? Tendrán que estar adecuando y haciendo todo una nuevo valoración y análisis de los impactos de esto. Sin duda trae impactos que ya compartiremos. Toño, adelante. Y ese punto, yo creo que efectivamente, y de manera muy respetuosa lo digo, se pierde el foco. Esto iba encaminado a tratar obviamente de sumar y de formalizar a cierto sector. Y lo voy a dividir en dos puntos, mi opinión. La primera parte es el SAT, durante todo este proceso de estos años, últimos años, ha tenido una tendencia de ampliar el número de requisitos, no solo en este complemento, por ejemplo en el complemento de pagos, o inclusive en las declaraciones. En la declaración anual de las personas morales prácticamente ya solicitan un predictamen. Y esto obviamente le cobra a la autoridad un beneficio por obtener mayor información, pero como bien lo señalan, implica un retroceso porque no le da tiempo a los contribuyentes de tener este proceso de aprendizaje y estabilización para empezar a cumplir y a llenar correctamente este tipo de comprobantes o de complementos. En el caso muy concreto del complemento de carta aporte, pues perdonen la expresión, pero es que ya estamos en el tema de, pues ven burro y se les ofrece viaje. Hay un tema en donde me imagino perfecto esta ofrenda que nosotros hacemos el Día de Muertos y en donde pues muy particularmente todos de manera muy sentimental pues ponemos a nuestros parientes más cercanos, ¿no? Pongo a mi papá, pongo a un abuelo, pongo a la abuela, acordándonos de la película de Coco para que no sea olvidada, pero ya en esta ofrenda que hizo el SAT, pues ya subió al compadre, ya subió a la tía del amigo, ya subió al primo del señor de la tiendita. Entonces, es entendible que se quiera buscar mecanismos para controlar todo lo que comenta Carlos: contrabando, regulación de medicinas, hidrocarburos. Pero, sin embargo, la parte que es cuestionable es que solo a través de un solo instrumento, como es el complemento de carta aporte, se quiera regular esto. O sea, realmente cada autoridad en lo particular y el propio SAT cuentan con otras herramientas para poder controlar o para poder llevar a cabo un control efectivo de esta situación. Y hoy por hoy parece que hay un exceso en el buscar que a través de este complemento, que todavía no logra convertirse en algo propio de la operación de las empresas, pues quieren pedir todavía más requisitos, ¿no? Yo lo que esperaría es que la autoridad, en un ejercicio de contrición, buscaran, pues ya no modificar, por lo menos durante un buen tiempo, estos requisitos y buscar inclusive simplificarlos, porque de lo contrario, como bien lo comenta Carlos, pues vamos a incidir y vamos a promover, aparte de que hay errores en el llenado, que este sector que hoy por hoy no lo utiliza, pues genere una mayor resistencia en su cumplimiento, ¿no? Muchas gracias, Carlos, Toño, por esta reflexión. Sin duda deja muy claro que lo que era una regla al inicio, cuando inició complemento carta aporte, pues ahora tenemos una sección de reglas y tenemos un complemento justamente de más de 180 atributos. Obviamente no todos son requeridos, hay algunos optativos, pero sin duda es un gran monstruo. Es algo muy complejo, muy difícil, que desalienta o desmotiva el cumplimiento de la obligación, ¿no? Y que, como bien señalan ustedes, se empieza a convertir o ya está en un documento extrafiscal, como bien lo señalabas, Carlos. Ya no atiende meramente a situaciones fiscales. A veces no entendemos por qué a veces nos piden cuánto mide una proa o cuánto debe de medir un vagón o cómo es el embalaje, cuando no son temas propiamente del Servicio de Administración Tributaria, ¿no? Pero bueno, pues ahí tenemos ya el complemento y esto me lleva a la siguiente pregunta, ¿no? Y aquí igual también me gustaría partirla en dos.
tanto para ti, Carlos, como para Toño, y a partir de estos cambios que estamos viendo en esta versión 3.0, ¿qué retos enfrentan las empresas para cumplir con estos nuevos requisitos? Sobre todo el requisito, ya lo mencionabas un poco, el requisito del identificador del IDSSP, el QR, pero otros requisitos como los requisitos de COFEPRIS, que también señalaba ya Carlos, que ahora requiere el complemento cartaporte, y pues también si ustedes consideran que con el apoyo de tecnología pudiéramos tener un mejor registro de estos datos, no olvidar que la facilidad que mencionaba Toño al inicio, pues tiene una vigencia, seguramente a lo mejor al inicio del 2024, a lo mejor la facilidad ya no está, puede ser que sí, no lo sabemos, pero creo que más que estar viviendo en el pánico y en el terror, tenemos que empezar a hacer acciones para mitigar estas situaciones, ¿no? Entonces, aquí, igual si me comparten su opinión, Carlos, y primeramente tú y después Toño. Dolores, con muchísimo gusto. Mira, creo que partimos de que la versión 2 ya estaba hecha y derecha, ¿no? Y creo que no, creo que el reto de muchos contribuyentes hoy en día era lograr al 31 de diciembre poder estar emitiendo la versión 2 sin errores, ¿no? Porque es el periodo de gracia que otorga la autoridad. Entonces, muchos contribuyentes hoy en día, te aseguro, que están llenando mal sus comprobantes y sus complementos carta aporte a la luz de esta facilidad. Eh, y que hoy su principal reto era llenarlo en la versión 2.0 al 31 de diciembre, pero oh sorpresa, les llega la nueva versión. Entonces, esta nueva versión sin duda traerá el replantear y el ver en qué parte les afecta para las soluciones o desarrollos tecnológicos que hoy en día están desarrollando, están terminando para poder llenar bien los datos. Te pongo un ejemplo rapidísimo de una versión 2.0. No tienen el dato vigente de la licencia del conductor y es un dato que se requiere. Hoy en día las compañías estaban peleando en cómo obtenerlo, mantenerlo actualizado y vigente. Y hoy están utilizando un dato DOMI, ¿no? Y dicen, pues aviéntate el dato DOMI de aquí al 31 de diciembre. Sin embargo, pues ya le estás poniendo más datos, más retos, y entonces sin duda necesitarán ver cómo van a actualizar sus requerimientos tecnológicos para incorporarlo de la nueva versión. Toño, tienes un comentario, por favor. Perdón, efectivamente sí. Aquí la parte importante es que no nos esperemos hasta el 31 de diciembre. Efectivamente, algo que tú comentabas es la convivencia de la versión 2.0, ¿no? Entonces, es muy antojable para las empresas el no estar iniciando nada de esta versión 3.0, sino hasta el 1 de enero. La sugerencia es hay que adelantarnos. Obviamente tenemos cierta dependencia ahorita por parte de la autoridad de que emita los manuales, las guías de llenado, algunas precisiones de preguntas frecuentes en los instructivos, pero sí es importante que nosotros nos adelantemos y por lo menos empecemos a hacer pruebas de esta nueva versión antes del 31 de diciembre. Y que igual, obviamente, como lo comentaba Lolita, ya sea de la mano de asesores, nosotros como Digital Signature, con mucho gusto los podemos apoyar en asesorarlos en tema de llenado y también ir de la mano de estos aplicativos que pues también ya tendrían que estar empezando a incorporar estas nuevas modalidades para que los contribuyentes puedan estar utilizando esta nueva versión a partir del 25 de noviembre. Entonces sí es muy importante el acudir a especialistas tanto de naturaleza tecnológica como en su caso de naturaleza fiscal para que los puedan apoyar en el llenado correcto y que las medianas empresas y grandes empresas no lo ejecuten hasta el último momento. Y aquellos pequeños comerciantes que de todos modos tienen que generar esto porque tienen el movimiento de sus mercancías, a lo mejor hasta a través de sus propios vehículos, pues bueno, que también tomen en cuenta la identificación de estos nuevos catálogos y si se encuentran en una situación de movimiento, por ejemplo, de este tipo de medicamentos o de alguna sustancia que pudiera tener un componente adicional, pues tener mucho cuidado. Recordemos que tratándose de hidrocarburos, medicamentos y de mercancía que viene de comercio exterior, en todos los casos tenemos que emitir un complemento de carta aporte. Entonces no tenemos las facilidades que hay en transporte local. Entonces, esas serían mis recomendaciones sobre este punto.
Muchas gracias a ambos. Pues bien, ya hicimos brevemente una revisión de lo que son los cambios del complemento carta-aporte, versión 3.0 y las implicaciones que tiene. Y pues si bien todavía no hay claridad respecto de algunos ingredientes de esta pócima siniestra del Servicio de Administración Tributaria, sobre todo en aquellos sectores de COFEPRIS y el inicio de los catálogos que todavía no traen una vigencia definida, pues ya al menos ya podemos decir con toda claridad que la versión 3.0 del complemento inicia de manera obligatoria a partir del 1 de enero de 2024 y como bien señalan ustedes, no hay que esperar a que esto suceda, hay que irnos adelantando en la actualización de los cambios, en ir mejorando nuestros sistemas de facturación, obviamente dando capacitación a nuestro personal. Es muy importante que el personal que se dedica al registro y al llenado de las facturas tenga pleno conocimiento de lo que implica poner correctamente cada uno de los datos de la factura, y agradecer el tiempo de nuestros escuchas. Y claro, Toño, no nos podríamos despedir sin una de tus frases. Por favor, danos la oportunidad de escuchar una de ellas. Les voy a regalar una calaverita que estamos muy ad hoc para esta fecha. La parca llegó contenta porque me iba a llevar. Tomó su carroza fúnebre y se echó a rodar, pero su sonrisa cambió cuando el SAT la hizo parar, porque no traía la carta aporte que debía requisitar. Tenemos ahí que cuidar mucho el tema de este concepto y pues agradecerte el tiempo y pues muchas gracias a nuestros escuchas, ¿no? Muchísimas gracias, Carlos Toño, su participación en este episodio de nuestro podcast Sal y Pimienta Fiscal. Muchísimas gracias a nuestros queridos escuchas. Hacerles la recomendación que no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, que se suscriban a nuestro canal de YouTube, donde encontrarán mayor información de este complemento carta aporte y de otras disposiciones. Por último, nos despedimos con un cordial saludo. Gracias por escucharnos. Esperamos que hayas disfrutado de nuestro programa de hoy, donde nuestros especialistas nos brindaron un menú fiscal delicioso y lleno de información útil. No te pierdas la próxima emisión, donde seguiremos poniendo la sal y pimienta fiscal para conversar y degustar los temas de actualidad en materia tributaria. Esto fue Sal y Pimienta Fiscal, una producción de Digital Signature.